Vamos a ver otra de las herramientas más novedosas dentro de Navicat, que es la herramienta de Business Intelligence. La vamos a encontrar solo en las ediciones Premium o Enterprise como parte de Navicat. O, como ocurría con el modelador de datos, como herramienta individual o independiente de Navicat. ¿De acuerdo? Aquí, dentro de Business Intelligence, tenemos que hacer igual que hicimos con el modelado de datos, que es lo primero de todo crear un espacio de trabajo que es un poco el que va a albergar nuestro proyecto de Business Intelligence. Cuando lo abrimos, nos indica las tres fases que tenemos que realizar para hacer el proyecto de BI, que son pues conectarnos a orígenes de datos, diseñar los gráficos que queremos utilizar y por último presentar el cuadro de mandos con esos gráficos. Muy bien, pues hemos creado ese espacio de trabajo. De momento no lo tenemos guardado. Si lo guardamos, pues le damos un nombre, por ejemplo, BI ejemplo, ¿de acuerdo? Y así ya tendríamos nuestro espacio de trabajo guardado. Aquí aparece el nombre. Y a continuación, pues vamos dando los pasos que se nos indica. El primero, conectarnos a un origen de datos. Los orígenes de datos, como sabemos, tenemos MySQL y MariaDB y luego sus variantes dentro de diferentes plataformas en la nube. ¿De acuerdo? En nuestro caso estamos trabajando contra MySQL y bueno, lo vamos a dejar como Data Source 1, aunque sería más adecuado pues poner un nombre más concreto. ¿Vale? Y dentro de mis conexiones tenemos esta, que es con la que hemos venido trabajando. Muy bien. Podríamos obviamente cargar ficheros tipo CSV o Excel, etcétera, pero eso lo haríamos directamente sobre la base de datos, como vimos, podríamos importar sin mayor problema muchos tipos de ficheros y así a la hora de hacer las gráficas y el cuadro de mandos en Business Intelligence, dado que los datos están cargados en la base de datos, va a funcionar de forma más eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectarnos a alguna de la base de datos de ejemplo y aquí vamos a ir cargando diferentes tablas de nuestro origen, ¿vale? Con las cuales vamos a, bueno, pues hacer una especie de consulta, una especie de obtención de los datos que queremos utilizar específicamente para nuestro informe. Obviamente podríamos trabajar con diferentes bases de datos dentro de la conexión o incluso ir añadiendo nuevas conexiones, ¿vale? A otros orígenes. Una vez que hemos cargado las tablas o las vistas de las cuales queremos obtener los datos, podemos aplicar y refrescar trayéndonos los datos. Fijaros que al hacer esta especie de consulta de estas tres tablas que él directamente ya ha ido uniéndome, lo que me trae es el resultado de esa consulta como una tabla plana que es mucho más eficiente a la hora de trabajar con BI y trabajar con toda la relación de tablas. Obviamente, de aquí ahora nosotros podemos ir reduciendo y quedándonos solamente con la parte de, eh, de los datos que realmente nos interesa. ¿Vale? Pues, por ejemplo, sí, el resto no. ¿Vale? De aquí, pues, por ejemplo, con estos datos.
estos son los datos que me haría falta para crear los informes que me están pidiendo, que tengo que realizar, y esta sería la selección de datos con la que estaríamos trabajando. Por supuesto, una de las cosas que hacen falta habitualmente en este tipo de informes es crear campos calculados. Aquí, como en casi todo dentro de Navicat, vamos a tener un asistente que nos va a facilitar la creación de campos calculados. De hecho, nos va a distinguir los tipos de cambios que queremos, de los tipos de cálculos que queremos hacer. Por ejemplo, cambiar el tipo de campo, concatenar campos, mapearlos, ordenarlos o hacer un cálculo, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, coger un campo concatenado. En este caso es muy sencillo porque no tenemos que saber ni siquiera si hay que hacerlo con más, con ampersand, meter comillas, etcétera. Simplemente todo lo que metamos aquí él lo va a considerar un texto o concatenaciones de texto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear un campo que se llame ubicación, ¿vale? Y vamos a meter, por ejemplo, el nombre del país, coma, el nombre de la región y luego, eh, por ejemplo, en el, en, o, no sé, en dos puntos y el continente, ¿vale? Algo de este estilo. Solo esto, ¿veis? Ya nos crea este campo calculado de ubicación cogiendo exactamente el patrón que le hemos dado, pues el nombre del país, coma, la región, en dos puntos el continente. ¿Vale? ¿Vale? Muy sencillo, y aquí abajo nos queda dentro de los campos calculados que tenemos este de ubicación. Vamos a crear otro sencillito que se ha calculado y por ejemplo lo vamos a llamar hacer esto densidad. Y aquí tenemos los tipos de cálculos que podemos hacer, pues de tipo string, number, lógicos, etcétera. Creo que en number tenemos la división y aquí lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, meter como denominador, creo que se llamaba el campo population o algo así. Mm, sí, population, pues lo hacemos como... Bueno, si empezamos a escribirlo, es sencillo porque él ya nos va proporcionando, ayudando a escribirlo, ¿vale? Nos pregunta si es una función o es un campo. Y bueno, pues le decimos que es population de la tabla country y en denominador es surface area. ¿Vale? Bueno, pues con esto, ¿vale? ¿Veis? Nos crea este campo de densidad que me imagino que serán habitantes por kilómetro cuadrado o algo parecido el cálculo que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, y aquí abajo van quedando nuestros campos calculados, etcétera. Una vez, bueno, podemos hacer clic para incluir la selección de los campos que queremos incluir en el data source, porque aquí yo estoy haciendo como una especie de query, podría venir aquí y hacer directamente el query y eligiendo los campos, pero yo, por ejemplo, a la hora de crear un campo calculado, etcétera, todos los campos, incluso los que no están seleccionados, son parte del data source y de la importación de datos. Entonces, yo, si tengo
pocos datos, como es el caso, porque es una base de datos de ejemplo, no me importa eh, traerme todo, pero si quiero que los informes sean más eficientes o la fuente de datos es muy grande, puedo realmente incluir o excluir, como quiera, como prefiera hacerlo, aquellos campos que sí se añaden, ¿vale? A este proyecto, ¿vale? Y aquí yo podría empezar a excluir y decir, este no lo incluyo, este lo excluyo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para aligerar el peso del origen de datos, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente voy a aplicar y refrescar los datos para tenerlo todo. Y a partir de aquí, bueno, por supuesto, puedo crear tantos orígenes de datos como me convenga, porque a lo mejor con un solo origen de datos no tengo para mostrar en los informes, en el cuadro de mandos final, todo lo que me hace falta, ¿vale? Pero bueno, sería cuestión de ir añadiendo nuevos orígenes de datos. El siguiente paso es crear charts, ¿vale? Vamos a crear diferentes gráficos dependiendo de qué es lo que queremos. Se supone que tenemos un plan, una idea de qué es lo que queremos mostrar en nuestros informes y sabemos más o menos qué datos nos van a hacer falta y qué tipo de gráficas queremos mostrarles, ¿vale? Yo aquí me voy a ir a Data Source 1, que es el con el que estamos trabajando, ¿vale? Como no hemos excluido, realmente tenemos aquí todos los campos, ¿vale? De nuestro origen de datos. Aquí hemos trabajado, antes hemos trabajado con, por comodidad, con unos cuantos datos, pero realmente, como digo, aquí en la proyección no hemos excluido nada ni hemos incluido nada. Hemos metido todo a todos los orígenes de datos. Por tanto, a la hora de crear este gráfico, pues va a seguir siendo, voy a tener disponiendo de todos los campos más aquellos campos calculados que hemos hecho. Fijaros que tenemos muchos tipos de gráficos diferentes, pues gráficos de barras verticales, apiladas, de barras horizontales, líneas, etcétera, ¿vale? Tenemos scatter o dispersión, de gráficos de calor, de tree maps, estos que son como tarjetas donde voy mostrando valores, estos que son de tipo tendencia o KPI. Bueno, estos son los KPI, estos son de tipo tendencia, estos son de tipo Gauge, que son todos tipos de KPI. KPI propiamente dicho es este, pero estos son igual indicadores de tendencia, que es lo que realmente hace un KPI, indicarnos que lejos estamos de alcanzar un objetivo, ¿vale? Pero este es un poco más complejo, etcétera. Y tenemos tablas pivotadas, ¿de acuerdo? O sea, que tienen más de una dimensión, por así decir, etcétera. Según el tipo de gráfico que elegimos, vemos que los valores que nos va a pedir son diferentes. Si yo cojo uno de tipo tabla, lo único que me pide son valores, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí empiezo a meter los valores que quiera meter en la tabla, ¿vale? Pues por ejemplo, nombres de países, mmm, con los continentes, ¿vale? Y me dice que me ha hecho un agregado, lo que ha hecho es contarme el número de continentes. No quiero que haga eso, por ejemplo, y quiero que lo muestre como quitar el count, ¿vale? O, a ver, sin ningún tipo de count, simplemente
por, yo qué sé, es que me mete, ver, no sé por qué mete tres, cinco cosas de estas. Vale, bueno, voy a pedir el primero y listo. Vale, bueno, ahora me cuenta aquí. Bueno, tendré que ir ajustándome. Em, Podríamos ir cambiando los órdenes, ¿vale? Y así siguiendo. Bueno, metemos aquí, por ejemplo, región y así vamos creando este gráfico de tabla, ¿vale? Aquí tenemos la parte de presentación, pues si queremos mostrar bordes o queremos cambiar el- la cabecera, ¿vale? Yo qué sé, ubicación o países, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Las fuentes, etcétera. ¿Ok? Y aquí vemos los tipos de datos y podemos asignarle, ¿vale? Diferentes paletas a cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, podemos ir ajustando todo. Realmente hay al final hay muchas opciones para cada tipo de caso y una vez que lo tenemos, podemos filtrar los datos de esta tabla y decir que queremos que solo sea cuando el, el continente es África y Asia, ¿vale? Por ejemplo, y así siguiendo. Ok, una vez que tenemos nuestro gráfico, ¿vale? Vamos a salvar, ¿vale? Hemos aplicado los cambios, etcétera, y vamos a crear otro nuevo chart. Por ejemplo, le vamos a llamar, em, no sé, árbol, ¿vale? O por ejemplo este de mapa de calor, que es muy interesante. Mapa de calor, ¿vale? Aquí para el mapa de calor nos va a pedir los ejes, por qué agrupamos y por qué valor, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir que le vamos a dar el nombre del país, ¿vale? Aquí le vamos a dar el continente y aquí le vamos a dar la población. ¿Ok? Bueno, no nos queda, no sé por qué tenemos solo estos países, algún filtro raro he metido. ¿Vale? Veis que aquí en la población sí que nos hace la suma como agregado, ¿vale? Lo cual está bien, podríamos pedir la media, una mediana, etcétera, etcétera, ordenarlo de otra manera. Algo hemos hecho con los datos, que me lo presenta así, ¿vale? Algún tipo de... no vamos a meter ningún tipo de filtro, podríamos sí meter una ordenación y decir, oye, ordénamelo bueno, creo que está ordenado por población, pero podría ser, pues, vamos a aplicárselo y decir exactamente lo quiero por ordenación, ascendente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como mapa de calor, bueno, nos queda un poco flojucho, pero bueno,
Así sería como podríamos irlo cambiando a otros gráficos, ¿vale? Lo que pasa es que estos quedan muy pequeñitos aquí, etcétera. Aquí no, porque nos haría falta más datos, ¿vale? Pero este sí, por ejemplo, este nos podría servir. Ok, bueno, vamos a crear un gráfico más y lo dejamos, por ejemplo, vamos a crear un... Obviamente hay que trabajar los datos, etcétera, pero vamos a crear no sé, un gráfico de barras, por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger estas barras verticales aquí vamos a meter, por ejemplo, el lenguaje, ¿vale? Aquí en valor vamos a meter la población, ¿vale? Y por ejemplo, metemos aquí el continente para agrupar, ¿vale? Bueno, veríamos que en Norteamérica tenemos estos lenguajes con esas poblaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé hasta qué punto los datos que hay aquí son realmente buenos. Bueno, una vez que tuviéramos todo, lo vamos a guardar, ¿vale? El siguiente paso sería crear un dashboard. Vamos a crear, también ponerle un nombre adecuado, ¿vale? Pero vemos que aquí tenemos los elementos que hemos ido construyendo y que podemos añadirlos a nuestro informe o cuadro de mando, ¿vale? No es que tengamos los gráficos más bonitos, ni mucho menos, y en este tipo de cosas que los gráficos sean bonitos es importante, pero bueno, la cosa es ver los ejemplos, ¿vale? Tenemos para dar formato a la página, meter imágenes de fondo, eh, ¿de acuerdo? Etcétera. Bueno, podemos ir creando todo el aspecto que necesitemos y por supuesto tenemos la capacidad de añadir pues texto, em, ¿vale? Y este texto, ¿vale? Pues darle el diseño que veamos adecuado, ¿vale? Etcétera, etcétera. Meter formas, meter imágenes, bueno, crear un cuadro de mandos realmente interesante, ¿vale? Una vez que tenemos creado nuestro cuadro de mandos, aquí la parte más compleja o más trabajosa, no más compleja, pero más trabajosa va a ser la creación de estos gráficos, ¿de acuerdo? La creación del cuadro de mandos o del informe es relativamente sencilla, es básicamente darle formato a nuestra página, qué tipo de página queremos utilizar, pues más para un cuadro de mandos, más para un informe, más para bueno, el formato que nos interese, dar aspecto y incluir nuestros, nuestros gráficos. Una vez tenemos creado el cuadro de mandos, la cuestión o el informe, la cuestión es, bueno, enviarlo, ¿vale? A algún destino, ¿vale? En principio, bueno,
con esta presentación, pues podemos ver un poco cómo funciona, qué tipo bueno, aquí esto es cointeractivo, no hemos hecho, pero bueno, vemos que si elegimos un dato de una de las gráficas, estamos filtrando en algunos casos, ¿vale? Por ejemplo, aquí elegimos Asia y el resto lo filtramos por Asia, etcétera, etcétera. Ok, vemos un poco cómo va a funcionar nuestro cuadro de mando y luego la otra cuestión es cómo compartirlo. Para esto tenemos una aplicación gratuita que es un visor de BI donde podemos eh, enviar a otros usuarios el cuadro de mandos o el gráfico o los informes para que los visualicen dentro de la aplicación. Es como un visor, como cuando, por ejemplo, queremos ver PDFs y utilizamos el Adobe Acrobat o el Avi Reader o lo que sea, pues en este caso es lo mismo. Tenemos un visor gratuito para que los usuarios, si quieren, puedan tener este tipo de visualizaciones, pues como presentaciones, ¿de acuerdo? En los cuales los datos funcionan de forma interactiva, etcétera. Y por supuesto, también lo que podemos hacer es, aparte de guardarlo, podemos imprimirlo, por supuesto, y mandarlo a un PDF, etcétera, etcétera, pero directamente desde aquí podemos exportarlo a un formato de imagen, ¿de acuerdo? Pues para incluirlo dentro de una presentación o dentro de un PDF, etcétera, o directamente llevárnoslo a un formato de PDF, ¿de acuerdo? Y utilizar esa imagen o ese PDF para insertarlo o combinarlo con otros PDFs, otras páginas, etcétera, para meterlo, por ejemplo, en una web o en donde sea que queramos utilizar estos datos. Si queremos que mantengan la interactividad, que aquí no le hemos hecho gran cosa, pero que sí que la tienen, ¿de acuerdo? Que podemos hacer que tengan diferentes filtros, etcétera, pues utilizamos la aplicación y si lo que queremos es crear una imagen, un PDF o algún tipo de exportación, pues eso es lo que podemos añadir, ¿vale? Sí que tenemos diferentes temas, aquí hay uno claro y uno oscuro, ¿vale? Y, ¿vale? Podemos cambiar ahí. Y con esto, bueno, dándole un poco más de interés, a que quede bonito, podríamos ir creando más páginas, ¿vale? Para ir incluyendo todo lo que nos hace falta en nuestro cuadro de mando, en nuestros informes, ¿vale? Las páginas, pues con el formato que quisiéramos. Y finalmente, pues, como hemos hecho hace un momento, crear ese PDF, que en este caso solo lo hemos creado con la primera página, ¿vale? En el cual hemos exportado pues el trabajo, ¿de acuerdo?